En esta lección aprenderás acerca de la máquina de estados finitos. Veremos los conceptos generales, en qué consiste una máquina de Moore, una máquina de Mealy y por qué es importante para las lecciones futuras. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a ver la máquina de estados finitos. Esta máquina es muy importante ya que a partir de ella nosotros podemos entender muchos de los temas que vamos a ver en las lecciones posteriores. Una máquina de estados finitos es una máquina que, como su nombre lo dice, va a tener una cantidad finita de estados, es decir, no puede estar brincando a cualquier tipo de estado, sino solamente a determinados estados que nosotros hemos colocado en su diseño. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un contador como si fuera una máquina de estados finitos. Entonces vamos a tener una máquina que va a ir contando. Supongamos que vamos a hacer un contador de 3 bits. Entonces, un contador de 3 bits va a tener los estados que he colocado ahí en pantalla. Vamos a tener el estado 000, el estado 001, el estado 010, el estado 011 y así sucesivamente. Pero si se fijan, hay una cantidad finita de estados. Solamente nosotros tenemos 8 estados. No hay más, no hay una cantidad infinita de estados o puede tener cualquier otro estado que no sea alguno de los que hemos marcado ahí. Entonces, esto que nosotros vamos a tener es una máquina de estados finitos. Tenemos un número limitado y conocido de estados. Cuando nosotros vamos a hacer el diseño de una máquina de estados finitos, vamos a empezar con un diagrama de estados, que es lo que vamos a hacer en este momento. En círculos nosotros vamos a indicar cada uno de los posibles estados. Aquí lo tenemos. Tenemos entonces nosotros 8 posibles estados. La máquina de estados va a permanecer en determinado estado hasta que algo ocurra. En el momento que ese algo ocurre, entonces puede cambiar a otro estado, es decir, va a tener una transición a otro estado. Eso que ocurre realmente, pues nosotros lo vamos a determinar. No es un evento fortuito, no es algo al azar, sino que nosotros decimos, bueno, cuando ocurra tal cosa, entonces, bueno, va a pasar al siguiente estado. Vamos a ver el primer estilo de máquinas de estados, que son las máquinas de Moore. Las máquinas de estados de Moore solamente va a llevar a cabo el cambio de estados debido a los valores internos de la propia máquina. Es decir, nada del exterior va a influir la forma como se va a llevar a cabo la transición. Todas las transiciones dependen únicamente del estado interno de la misma máquina. Entonces, en este ejemplo que nosotros tenemos de un contador, ¿qué es lo que vamos a llevar a cabo? Supongamos que estamos iniciando en el estado 0. Entonces, bueno, dentro de nuestro circuito, obviamente vamos a tener el contador de 3 bits y también tenemos una señal de reloj. Entonces, cuando ocurra esa señal de reloj, nosotros vamos a llevar a cabo una transición. Esta transición nos va a permitir cambiar de este estado a este estado. Entonces, acá estamos nosotros indicando la dirección en la cual un estado va a poder cambiar a otro estado. Igual, si nosotros estamos ahora en el estado 001 y no hay pulso de reloj, entonces permanecemos en este estado. ¿Y hasta cuándo nosotros vamos a estar en ese estado? Pues hasta que suceda un evento. Nuestro evento es el pulso de reloj. Entonces supongamos que en este momento acaba de llegar el pulso de reloj. ¿Qué sucede? Pues entonces vamos a cambiar de estado. Es decir, que el estado 001 va a cambiar al estado 010 cuando tengamos el pulso de reloj. Y nuevamente permanecemos en este estado. Ahora estamos en el estado 010 hasta que algo suceda, hasta que venga el evento. ¿Y qué sucede? Bueno, ya viene el pulso de reloj, entonces hacemos la transición al siguiente estado. Y de esta manera es como nosotros podemos crear un contador de 3 bits por medio de una máquina de estados. Entonces viene el evento, sucede el evento y ya podemos pasar al siguiente. Pero recuerden, permanecemos en el estado hasta que algo suceda.
Ahora, vean que por la forma como nosotros hemos diseñado esta máquina, si yo me encuentro en el estado 0, 1, 1, no puedo pasar al estado 0, 1, 0, solamente puedo pasar al estado 1, 0, 0. Es decir, que las transiciones nos indican hacia dónde nos podemos dirigir. La máquina de estados no brinca al azar, no brinca de forma aleatoria a cualquier estado que se nos ocurra, sino que nosotros predefinimos cuál es el siguiente estado que vamos a tener. Entonces, lo mismo sucede pulso de reloj, cambiamos y ahora estamos en el estado 101, sucede pulso de reloj y ahora estamos en el estado 110 y así sucesivamente. Pulso de reloj y ahora estamos en el estado 111 y si sucede el pulso de reloj, bueno, pues regresamos al inicio. Y de esta manera nosotros tenemos una máquina pues que está contando, cada estado es un número adentro del conteo que tenemos y va de estado en estado cambiando y contando del 0 al 7. Ya tenemos un contador de 3 bits. Este es un ejemplo muy sencillo, pero sienta las bases para entender qué es lo que estamos teniendo. Obviamente este contador es un contador que nosotros decimos que es un up counter o que cuenta para arriba, es decir, cuenta de manera progresiva. Bueno, entonces resumiendo esto, cuando tenemos una máquina de estados finitos vamos a tener determinada cantidad de estados. En la máquina de estados de Moore solamente nosotros vamos a poder cambiar de estado dependiendo de las condiciones internas que tiene la misma máquina. Pero ¿qué sucede si nosotros necesitamos que el cambio de estado también dependa de una condición externa? Bueno, en ese caso entonces nosotros tenemos otro estilo de máquina de estados. Este nuevo estilo de máquina de estados es el que se conoce como máquina de estados de Mealy. ¿En qué consiste esto? Pues es algo muy similar a lo que tenemos, nada más que el exterior también va a poder generar un evento que nos diga cómo va a ser el cambio de la transición. Entonces tenemos que tomar en cuenta esa información del exterior para poder llevar a cabo el cambio de la transición. No como acá que únicamente nosotros teníamos la señal del reloj. Ahora podemos tener algo del exterior que nos diga cómo se hace la transición. Supongamos ahora que nosotros queremos tener un contador y este contador puede contar para arriba o puede contar para abajo. Es decir, es un contador que puede contar de forma progresiva o regresiva. Ok, empecemos nuevamente en el estado 0. Entonces, el exterior va a tener una variable que nosotros le vamos a llamar conteo, le vamos a llamar C. Cuando C sea positiva, entonces, y venga el pulso del reloj, el estado 000 va a cambiar al estado 001. Entonces, digamos que C tiene el valor de 1 y viene el pulso del reloj, entonces tenemos este cambio. Ahora nos encontramos en el estado 001. Entonces, cuando C tenga el valor de 1 y venga el pulso del reloj, cambiamos al estado 010. Pero ¿qué sucede si algo en el exterior cambia el valor de C? Y ahora C va a ser 0. Bueno, entonces, en el caso cuando C sea 0 y venga el pulso del reloj, la transición va a ser en este sentido. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Que el pulso del reloj es algo interno y me está llevando a cabo determinado cambio, pero ese cambio también va a depender del valor de C, y el valor de C es algo externo al circuito. Y aquí ya tenemos entonces una máquina de Mealy. Ahora vamos a continuar. Supongamos que estamos en el estado 010. Cuando nosotros tenemos pulso de reloj y C es positivo, entonces tenemos esta transición. Pero cuando nosotros tenemos C con el valor de 0, entonces vamos a tener esta transición. Y lo mismo va a suceder con todos los demás estados que nosotros tenemos. De esta manera,
nosotros podemos controlar la dirección del conteo de nuestro contador. Ahora, esto del exterior simplemente podría ser un switch o puede ser una señal de control o un valor producido por una lógica que tengamos nosotros adentro del circuito. Pero lo importante es ver ese cambio, o sea, la dirección en la cual nosotros vamos a tener la transición también depende de algo exterior al circuito. Y aquí entonces, bueno, ya tendríamos nuestra máquina de Mealy y tenemos un contador que puede contar en ambos sentidos. Puede contar para arriba o puede contar para abajo. Entonces podemos empezar con 000, 001, 010 y si aquí C se vuelve 0, entonces va a contar para abajo 001, 000, 111, 110 y la dirección de conteo depende de C, que es externa al circuito. Con esto, bueno, pues hemos visto las bases de las máquinas de estado. Obviamente hay mucho más, pero es suficiente para que podamos entender los temas que vamos a ver en las lecciones posteriores.